Hola, soy Fabi y les comparto Reyes Magos del Arte. El 6 de enero se celebra el Día de Reyes para conmemorar la adoración del Niño Jesús por parte de los tres Reyes Magos y les invito a realizar un recorrido artístico representando este evento trascendental para la cristiandad. Los Reyes Magos eran sabios religiosos que estudiaban el firmamento. Y en nuestros recuerdos de la infancia, a la espera de su llegada, tan anhelada por todos los niños, y a su culto, aunque nunca fueron incluidos en el santoral, fue muy importante desde los primeros inicios cristianos, similar al de los santos, con sus nombres admitidos por la Iglesia como nombres de pila, Gaspar, Melchor y Baltasar, convertidos en patronos de varias ciudades, invocados por los peregrinos, con sus iniciales inscritas en las casas y en las campanas de las iglesias, para mantener alejadas las tormentas, conjurados para proteger animales y personas de demonios y fantasmas y para evitar maleficios, incendios e inundaciones. Y ya en este detalle del políptico de la Navidad de Roger van der Weyden, en el Metropolitan de Nueva York, en el que aparecen los magos viendo la estrella con un niñito Jesús anunciándole su propio nacimiento. Iniciamos la secuencia y el trayecto que van a tener los Reyes Magos desde que visualizan al Rey Jesús. Su historia se convirtió en uno de los favoritos desde las primeras representaciones artísticas, desarrollada en distintas escenas, formando un pequeño ciclo como parte de los más grandes de la infancia de Jesús o de la vida de Cristo. El ciclo completo está formado por el anuncio a los magos, detalle de un retablo del que se conoce como Maestro de Ávila, un pintor de estilo hispano-flamenco activo en Ávila y su comarca en la segunda mitad del siglo XV, entre 1465 y 1473, de quien no se conoce obra segura. Y con esta obra que ya inicia el Renacimiento con ciertas conceptualizaciones aún de la Edad Media, visualizamos aquí esta primera imagen del relato de la historia donde los reyes visualizan al Rey de Reyes, a Jesús. Pero también tenemos diferentes episodios, como el encuentro de los magos con Herodes, en esta ilustración muy decimonónica, académica, propia de los artistas académicos del siglo XIX. Pero también tenemos dentro de este relato mosaicos de la Basílica San Apolinar, el nuevo, del siglo VI en Rávena, Italia, un arte bizantinista, obviamente, plagado de magistral arte del mosaico, tan propio del arte bizantino. Y ahí vemos a los reyes magos visitando y trayendo la ofrenda de mirra, oro, incienso al Rey de Reyes, al nacimiento del Rey de Reyes, Jesús. Y en esta Epifanía, que es el relato continúa con la Epifanía, en el cenotafio de los santos Vicente, Sabina y Cistela de la iglesia de San Vicente de Ávila, San José aparece pero en una actitud ajena a la escena, sentado y con la cabeza apoyada en su mano izquierda, un gesto que busca indicar sus dudas sobre su paternidad. Un monumento funerario en el cual no está el cadáver del personaje a quien se dedica es este cenotafio y se ve en relieve como una suerte de pesebre a todo color, esta escena de Epifanía. Si primero está la anunciación, la visión de la estrella, luego la visita al rey Herodes y luego esta Epifanía. La adoración o Epifanía, como se le llama también, es la más importante y muchas veces también representada, escena, representada también en forma individual. Y tenemos a un grande de la historia del arte, a un, diríamos, pre-renacentista, a Giotto. Y en la capilla de Scrovegni, en Padua, vemos la obra magistral de este gran pintor, La adoración de los magos. Aproximadamente se calcula su fecha en 1302-1305, pero esta obra esconde algo muy interesante que yo comenté también en mi video de astronomía del arte. Vamos a ver qué es esta particularidad. El artista florentino Giotto di Bandone pintó de 1305 la adoración de los Reyes Magos. Es uno de los muchos frescos que representan a la Sagrada Familia. Está en la Capilla Arena, en Padua, Italia. Pero sobre el pesebre, Giotto, como se lo llamaba vulgarmente, pintó un cometa, no una estrella tradicional. Presenta una cola propia de estos objetos espaciales,
Muchos expertos creen que probablemente Giotto se inspiró por nada menos que el cometa Halley. Apareció bajo el cielo de lo que hoy es Italia, solo unos pocos años antes, en el otoño de 1301. Su intenso brillo debió captar la atención de los habitantes de la zona, y Giotto lo incluyó como parte de esa estrella, protagonista de esta epifanía increíble y tan universal. En general eran vistos como señales anticipadas de calamidades, pero los cometas también se consideraban signos de cambio, como por ejemplo la llegada al trono de un nuevo rey. No es descabellado que Giotto pudo elegir un cometa como símbolo de cambio para la estrella de Belén en su pintura. El pintor se alejó del canon clásico, en el que la estrella se parece bastante a la que ponemos todos nosotros para coronar el árbol de Navidad. En este caso, el italiano optó por plasmarla como si fuese una bola de fuego resplandeciente, como nos imaginamos o sabemos que son los cometas. Adoración de los Reyes Magos de Ghirlandaio, otro artista italiano, fechado en 1487 y conservada en los Uffizi, o en la Galería de los Oficios. Fue un pintor cuatrocentista italiano, es decir, posterior a Giotto. Entre los muchos aprendices que se formaban en su taller, destaca sobre todo un genio, Miguel Ángel Buonarroti. Bueno, aquí vemos otra epifanía, otra adoración, con otra estética más clásica, diríamos, de la que veíamos en Giotto, que todavía está casado con el mundo bizantinista. Y así continuamos nuestro relato. Un tondo, sí, una pintura redonda. Por eso se la representa de esta manera, como una forma muy renacentista. Podemos destacar también el tondo tan famoso de la Sagrada Familia de Miguel Ángel. No es casual, porque fue el maestro de Miguel Ángel. Y continuando en nuestro recorrido y ya avanzando el barroco, en esta etapa de la adoración de los Reyes Magos, de esta epifanía, tenemos a un grande que es famoso por aparecer en todas las estampitas de las iglesias, Bartolomé Esteban Murillo, que en 1660 pintó durante el barroco español, este gran pintor sevillano, con una epifanía, con un formado naturalismo tardío, evolucionando hacia fórmulas propias del barroco pleno, con una sensibilidad que a veces anticipa el barroco. Así que es un artista que podemos decir que está a caballo entre estos periodos y una obra muy sensible, como todo lo que hace Murillo, por eso es favorito de las estampitas que solemos ver de los santos en las iglesias. Muy querida esta obra, muy sensible, fíjense qué amorosa la actitud de los Reyes Magos y qué madre abnegada y segura de su hijo es María, ¿no? Y cómo se lo presenta a los Reyes. Pero también tenemos obras de la Edad Media anteriores al Renacimiento y continuando nuestro relato, tenemos que ahora indagar sobre el sueño de los magos. En este capitel de la Catedral de Autun, en Francia, encontramos una escena maravillosa. Mientras los tres reyes magos duermen, un ángel, intentando no asustarlos, toca suavemente con su dedo la mano del más cercano. Este parece reaccionar y abrir los ojos inmediatamente. El segundo parece empezar a entreabrir sus ojos y el tercero aún duerme profundamente. El ángel señala con su otra mano la estrella que los guiará de regreso a casa y deben partir. Este relieve es obra de Gilles Bertus o Gilles Bert, un escultor francés que vivió en los primeros decenios del siglo XII y célebre por los trabajos que realizó en la catedral de Autun. Es una catedral románica, atención, románica, no romana. El románico es anterior al gótico y se caracteriza por el relato esculpido en piedra en todos los elementos arquitectónicos de las iglesias, capiteles, frisos, arquivueltas, dinteles. Y aquí vemos una escena realmente increíble. Fíjense que suele un poquito como hasta naif, hasta caricaturesca. Es increíble cómo el rey mago se despierta, abre sus ojos, los otros aún siguen dormidos. Acerquémonos más para verla. Era muy, diríamos, conceptual la representación, muy directa para que, conceptual en el sentido de que se representaba como se lo imaginaba el artista y los espectadores que no sabían leer y escribir entraban a la iglesia, los fieles, y podían entender perfectamente lo que veían. Era una Biblia en piedra esto.
Entonces, una manera de poder evangelizar y seguir evangelizando a la gente en aquellos tiempos de, diríamos, cristianismo primitivo, cristianismo militante, como se dice en la Edad Media, ¿no? Que se tenía que tratar de imponer en la gente de una manera diferente a como nosotros lo concebimos hoy en día. Y continuando el relato, otro sueño de los magos, en el cenotafio, recuerden que el cenotafio es una tumba, de los santos Vicente, Sabina y Cristeta en la iglesia de San Vicente de Ávila. Una vez que hubieran adorado al niño, emprendieron el camino de regreso y cuando estaban durmiendo se les apareció un ángel que les anunció las intenciones de Herodes. En el sueño de los reyes, estos siempre aparecen acostados en la misma cama y con la corona puesta. En aquellos tiempos de la Edad Media, la escultura era policromada, especialmente en la zona de España. Sí, policromada y vivos colores para que se entendiera mejor. La mayoría de las que vemos como estas, sí, sin color, es porque han perdido la pintura. La furia de Herodes sigue en el relato. Cuando nació Jesús, Herodes el Grande ordenó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y sus alrededores, en un intento de eliminar al rey que los magos le habían enunciado. Aunque el acontecimiento solo se menciona en el Evangelio de Mateo, varios textos apócrifos, saben que hay una Biblia apócrifa también, recalcan la terrible historia, tradición en el ciclo de la matanza de los inocentes en el románico hispánico. Siempre estamos hablando de la Edad Media. ¿En qué lugar está ubicado esto? En el monasterio de San Juan de Duero, en Soria, España. Un perfecto y muy bien conservado monasterio románico. Recuerden, románico, no romano. El románico es la primera etapa del arte medieval previo al gótico. Calcula en siglo IX al siglo XI, por supuesto, después de Cristo. Los magos volviendo a Oriente, continuando el relato, porque los magos se tienen que ir, han cumplido su misión, han rendido culto al Rey de Reyes, han dejado sus obsequios, sus regalos y se tienen que volver a su tierra, ¿no? ¿Y cómo vuelven acá? En barco. ¿Y dónde está esto? Es un mosaico espectacular en la bóveda del Batisterio de Florencia. Sí, aún la influencia de Bizancio en Europa, porque el Imperio Bizantino volvió a reconquistar tierra en península itálica. Y en el viaje de vuelta, continuando y buscando obras que lo representen, de esto se trata, un relato artístico, como suelo hacer en mis videos, relatando temáticas. En el viaje de vuelta de los magos a Oriente, el retorno de los Reyes Magos está acá representado en el año 1410 por Giovanni de Módena, que vivió de 1379 a 1455. Fue un pintor italiano, uno de los primeros representantes destacados de la llamada Escuela Boloñesa de Pintura. Una pintura muy vivaz, con colores primarios, donde se los ve ya embarcados a los reyes magos en un barco de época. A veces hay desproporciones porque todo sigue siendo conceptual, porque lo importante es que se entienda, que el relato sea creíble por los espectadores y no tanto un realismo, diríamos, perspectivo, proporcionado, que se va a imponer después a partir del 480 y el 580 italiano. Lo importante acá no es diríamos, una ilusión óptica, sino un relato pictórico y muy vivaz. Y bueno, de regreso en esta representación, diríamos, fotográfica actual de cómo los Reyes Magos regresan a su tierra, encontramos también artistas contemporáneos como Marcelo Corti, nacido en la década del 60, donde representa en un óleo, óleo y acrílico los tres Reyes Magos. Una ilustración muy vivaz, muy, diríamos, realista, con visos así diríamos más de trazos de dibujo y con pincelada suelta. Y los tres reyes a vivos colores con sus atuendos son un fondo y un azul estrellado espectacular. Pero también, y se da mucho, miren, muy curioso esto, en Puerto Rico se dan muchos artistas contemporáneos actuales que representan a los Reyes Magos. Y aquí vemos los Reyes Magos en el arte contemporáneo de Carmelo Sobrino, un pintor de Puerto Rico, con diríamos, un trazo muy gestual, con un gusto más por el gesto en la pincelada,
También hay conceptualidad en el arte contemporáneo, que significa que alejarse de la realidad para representar tal cual se interpreta ese hecho con diferentes recursos plásticos, ¿no? Los Reyes Magos, continuando con estos artistas más contemporáneos, una ilustración de Cathy Baxter, Melchor, Gaspar y Baltasar, son esperados por miles, año tras año, alrededor del mundo. Es por ello que hay tantas ilustraciones de este tipo para estos tiempos, para estas épocas que se acerca el Día de Reyes, y son gráficas, ¿no? Son más propias del diseño gráfico que más que del arte más académico, ¿no es así? Y como soy de Argentina, quiero presentarles a Florencio Molina Campos, un genio, un brillante dibujante, pintor argentino, admirado nada menos que por Walt Disney, conocido por sus típicos dibujos costumbristas de La Pampa y de su país, Argentina, mi país. Y aquí lo vemos dibujando en, en actitudes de concentración y ¿cómo representan los Reyes Magos? Dice, nuestros Reyes Magos. Aquí vemos una obra de 1932. Los Reyes Magos están representados por arquetipos argentinos típicos de sus caricaturas, que son el gaucho, por ahí el boxeador, por ahí algún otro malevo, ¿no? El malevo en la ciudad, en la pulpería, el gaucho en el campo y el boxeador. Y el boxeador representa, ven, el Rey Mago negro, por supuesto, aquí. Y vemos otro del año 27, también, Melchor, Gaspar y Baltasar. Fíjense, ahí abajo están los nombres. Escritos de una manera muy particular, porque Gaspar con T, Baltasar separado, ¿no? Baltasar. Y Melchor separado también. Y bueno, y para celebrar esta tradición que tiene más de 2000 años, saben que los niños deben dejar agua, pasto y sus zapatos afuera. El motivo por lo que se deja las dos primeras cosas es para que los reyes alimenten a sus camellos, es decir, el agua y el pasto. Pero seguramente muy pocas personas conocen por qué dejamos los zapatos para los Reyes Magos. ¿De qué se trata? Según la historia, dos compañeros de juegos del niño Jesús, apenados de verlo descalzo, decidieron regalarle sus zapatos. Como los calzados estaban sucios, los niños decidieron lavarlos y ponerlos a sacar afuera de sus casas. Pero al otro día, los zapatos aparecieron llenos de regalos y dulces. Los Reyes Magos habían pasado aquella noche para premiar a los chicos por sus buenas intenciones. A partir de ese día se hizo costumbre dejar los zapatos afuera para recibir a los Reyes Magos. Y bueno, hoy, Noche de Reyes, invitemos a dejar esa ilusión que tuvimos de niños y también a los niños que tienen esa ilusión de poder al otro día encontrar algún presente de los Reyes Magos y que ese presente sea paz y amor para toda la humanidad y ese es el mejor deseo que podemos tener. Feliz Noche de Reyes. Muchas gracias. Soy Fabi y los invito a recorrer mi canal con todas las temáticas y listas de reproducción que pueden encontrar de su agrado. Muchas gracias. Feliz Noche de Reyes.